Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar, una vez más, KDM presentando Sistemas de Supresión de Incendio Híbrido Vitaulic Vortex, aplicado a áreas de misión crítica en tecnologías de la información. Como ponente tenemos a la ingeniera Eurídice Ibarlucea, que es gerente territorial de ventas Vitaulic en México. Bueno, comentando que esta sesión va a ser grabada, ya saben que nuestros webinars los pueden consultar en nuestra página de YouTube y en nuestro sitio web. Entonces, vamos a dar inicio. Tenemos las reglas de este día, que bueno, de entrada, todos ahorita tenemos nuestros micrófonos silenciados. Posteriormente vamos a ir habilitándonos. En cuanto tengan alguna duda, pueden levantar la mano. Sin embargo, esperamos dejar 15 minutos al final de la sesión para que puedan ser contestadas. Les pedimos que haya respeto, por favor, en todo momento. Por favor, por ahí se escucha un micrófono. No sé si me ayudan a silenciarlo. Y bueno, ya saben que tienen la apertura para levantar la mano si tienen alguna duda. Vamos a platicar de la ingeniera Eurídice Ibarlucea. Es ingeniera arquitecta por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional en México. Asimismo, cuenta con las especialidades de Ingeniería y Gestión de Proyectos y Dirección de Operaciones por la Universidad Panamericana. Ha obtenido la maestría en Ingeniería por la misma universidad. Se ha capacitado técnicamente cursando el diplomado en Sistemas de Protección contra Incendio impartido por el IIAR y reconocido por NFPA. Eurídice se ha desempeñado profesionalmente en el mercado mexicano de protección contra incendio durante los últimos 15 años, colaborando en empresas contratistas especialistas en protección contra incendio y fabricantes como UTC, Fire and Security y 3M. Actualmente se desempeña como Sales Territory Manager para la empresa Vitaulic en México y es vicepresidenta de la asociación NFPA Capítulo México. Como temario, hoy estaremos charlando sobre las aplicaciones, riesgos especiales de Vitaulic Vortex. Hablaremos sobre los antecedentes, historia de la supresión de incendios, NFPA 770 para sistemas híbridos de extinción de incendios, Vitaulic Vortex y tipos de sistemas de Vortex, criterios, componentes y aplicaciones. Adelante, Eurídice. Te agradezco mucho, Jade. Gracias por la invitación. Agradezco mucho a KDM por invitarme a colaborar con ustedes. Y Jade, por favor, si me ayudas con la primera diapositiva. Voy a apagar mi cámara para que podamos concentrarnos en la presentación. Sin embargo, al final la volveremos a encender para contestar las preguntas, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Vamos a empezar esta presentación y me gustaría empezarlo con una reflexión. La reflexión de la que vamos a estar hablando el día de hoy es sobre lo que hemos aprendido en la pandemia, ¿no? Este tema que tenemos el día de hoy es sistemas híbridos de supresión contra incendio en áreas de misión crítica. Ambas palabras claves que tenemos en este enunciado va a ser el sistema híbrido, por supuesto, que es un sistema que muchas personas no conocen, es desconocido aún en el mercado, incluso para las personas que nos dedicamos a esto. Sin embargo, vamos a hablar un poquito del sistema híbrido, por qué nace, por qué lo tenemos disponible y por qué es importante considerarlo. Y misión crítica, ¿por qué? También para áreas especiales. Generalmente, cuando hablamos de riesgos especiales, nos vienen a la cabeza muchas cosas. Sin embargo, cuando hablamos de misión crítica, ahora en aprendizaje de pandemia, nos vamos a ir hacia centros de datos y lugares que son de soporte para centros de datos. Muy bien, la siguiente, por favor. Vamos a hacer una reflexión. ¿Qué pasa cada minuto en el espacio virtual? El día de hoy 2022, estos datos son lo más reciente que tenemos, es lo que se analizó en 2021. Pero hoy 2022, ¿somos conscientes de todos los datos que estamos compartiendo?
todo lo que usamos en Facebook, lo que usamos, ahorita estamos conectados en Microsoft Teams y tenemos algunos invitados aquí y yo no puedo ver exactamente cuántas personas están conectadas. Sin embargo, Microsoft nos da datos de que el año pasado, en 2021, cada minuto, esta presentación es alrededor de 60 minutos. Imagínense esto multiplicado por 60 veces. Cada minuto hay más de 100,000 usuarios conectados en Microsoft Teams. Y como estos números, para hacer un poquito de reflexión, lo tenemos en cada una de las plataformas que estamos viendo en esta imagen. Si vemos estas imágenes y si algunos son algunos adictos a TikTok, pues tenemos más de 167 millones de videos vistos por minuto, ¿no? En Google tenemos más de 5.7 millones de búsquedas en Google, solamente cada minuto. Entonces, si hacemos una pequeña reflexión de cuántos datos estamos compartiendo en este momento, qué soporte tenemos para poder tener este tipo de comunicación virtual, que el día de hoy es una realidad. Estoy segura que los que están conectados en este momento, unos cuantos, están en su computadora, unos más están en su tableta y seguramente la mayoría están conectados en un teléfono celular. Ese teléfono celular está conectado a una red, ya sea 3G, 4G, viene la 5G, y esto es gracias a las áreas de emisión crítica. ¿Por qué? Porque estos datos no están albergados en un lugar donde que les llamamos la nube. Pero la nube no es algo metafórico, es un nombre metafórico. Sin embargo, la nube no es otra cosa más que un lugar donde tenemos almacenados un almacén completamente de servidores. Esto nos va a llevar a proteger este tipo de áreas que las llamamos como áreas críticas. Bien. La siguiente, por favor. Si esto lo traducimos a cuánto vale el minuto de datos de cada una de las plataformas de las que estamos hablando, vamos a volver a nuestro ejemplo que lo estamos viviendo en este momento el día de hoy, ¿no? Tenemos más de 100,000 usuarios conectados cada minuto en Microsoft Teams. No quiere decir que sean las mismas personas. Pueden ser las mismas, pueden en el transcurso del tiempo, pueden conectarse aún más y así en diferentes partes del planeta están conectados cada minuto más de 100,000 usuarios. Esto se traduce en $327,823 por minuto. Si esto lo estamos multiplicando por 60 minutos, que es lo que más o menos va a durar esta presentación, y lo multiplicamos por 24 horas que tiene el día, pues obviamente es bastante rentable para una empresa como lo es Microsoft tener este tipo de soporte y si se nos cae un minuto por alguna situación que sea fortuita, pues obviamente estamos perdiendo demasiado dinero. ¿Por qué vamos a hacer esta reflexión? Muchas veces cuando pertenecemos al mundo de la ingeniería, pertenecemos al mundo del contraincendio, pertenecemos a cualquiera otra de las soluciones en las personas que están aquí conectados. Aquí conectados el día de hoy tenemos ingenieros, tenemos instaladores, tenemos contratistas, tenemos usuarios finales y sin embargo muchas veces estamos sueltos o inmersos en un mundo en el que nos piden un proyecto y solamente estamos esperando cuál es el alcance y cuál es el requerimiento, ¿no? Sin embargo, esto tiene una razón de ser. Hay una demanda del mercado y una situación por la cual se están demandando determinado tipo de verticales, determinado tipo de proyectos en una vertical. ¿Me ayudas con lo siguiente, por favor? Entonces, cuando la demanda del mercado nos está pidiendo el día de hoy que nos enfoquemos más en riesgos de misión crítica como son los data centers, vamos a hacer algunas reflexiones, ¿no? El día de hoy hay más de 8,000 centros de datos alrededor del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que son 8,000 instalaciones, más de 8,000 instalaciones, que no son otra cosa más que un almacenaje de servidores. Estos servidores normalmente consumen, o estos centros de datos que almacenan servidores, consumen alrededor de lo que consumen 25,000 hogares. Esto quiere decir casi una pequeña ciudad. La energía que consume una pequeña ciudad es lo que consume un centro de datos. Cuando hablamos de un centro de datos, no necesariamente solo vamos a proteger los data halls, que son las
salas inmensas donde están los servidores. También vamos a proteger todas las áreas de soporte donde albergamos los equipos eléctricos que van a dar la energía para que estos servidores y estos equipos funcionen. Más del 33% del porcentaje de estos 8,000 servidores y de estos 8,000 centros de datos que están alrededor del mundo están alojados en Estados Unidos, nuestro país vecino. Y esto es muy importante en el mercado. ¿Por qué? Porque normalmente la construcción de centros de datos genera más de 1,670 nuevos empleos por año, más de 77.7 millones de dólares en ganancias por año. Esto es lo que está generando un centro de datos y esto incluye los trabajos y la inversión que tenemos en proyectos. Todos nosotros estamos aquí interesados en un nuevo sistema. ¿Por qué? Porque es lo que nos está demandando el mercado. El mercado nos está demandando proteger este tipo de áreas y este tipo de áreas no solamente van a implementar empleos para la gente que esté administrando estos centros de datos, sino también para los empleos que se están generando en la construcción, en la protección y en el mantenimiento de estos centros de datos. En el mundo, este tipo de centros de datos, el 40% de la energía consumidos por estos centros de datos viene del aire acondicionado. Este tipo de áreas ocupan muchísimo, muchísimo aire acondicionado. ¿Por qué? Porque generan muchísimo calor. Y al generar demasiado calor, pues obviamente tienen una infraestructura que nos puede generar un riesgo en protección contra incendios. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí es un resumen más o menos de lo que nos interesa. Todas las personas que estamos aquí, como ya lo mencioné, somos ingenieros de diseño o somos vendedores de algún fabricante, como es mi caso. En el caso de otras personas, son ingenieros de aplicación, son ingenieros de costos y presupuestos, son ingenieros que están haciendo la solución de lo que les está pidiendo cada proyecto. Hay gente que está instalando, hay gente que está manteniendo, hay gente que está comprando los equipos de suministro para cada una de las soluciones que estamos hablando para este centro de datos, ¿no? Pero ¿por qué nos atañe envolvernos e involucrarnos, empaparnos un poquito más de la información de la tecnología que está disponible en nuestro mercado para dar soluciones a esto? Nos incumbe porque en el próximo año, en los próximos 2023, 2024 y así hasta el 2027, está pronosticada una inversión de más de 54.97 billones de dólares alrededor del mundo, únicamente para la construcción de centros de datos. En pandemia, hablando específicamente de nuestro país, en México, pues la construcción se detuvo, la implementación de proyectos se detuvo. Muchos de nosotros, si no es que la mayoría de nosotros, nos fuimos a trabajar en home office. Entonces, al trabajar en home office, obviamente tuvimos que hacer algunas adecuaciones en nuestro hogar para tener un ancho de banda mucho más amplia que pudiera soportar las actividades del hogar. Si es que vivimos dos personas adultas que trabajan y que se comunican de esta manera y que tenemos un home office, pues necesitábamos un ancho de banda mayor. Y si aún así tenemos niños que estaban tomando clases en línea, pues lo necesitábamos. Entonces, esto dio un incremento abismal en la construcción de centros de datos. Sin embargo, esto llegó para quedarse. El pronóstico para la inversión de este tipo de se pronostica más de 54.97 billones de dólares alrededor del mundo. Eso está padre que estemos pensando alrededor del mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar en nuestro país? Si estamos hablando de un crecimiento aproximadamente del 26.30% por cada año hasta 2027, ¿qué es lo que nos va a afectar a nosotros como país y nosotros como profesionistas que estamos buscando soluciones y estamos buscando una tajada de ese pastel para poder dar nuestras soluciones y para poder participar en lo que está sucediendo en el mercado? Bueno, pues para México se espera más de 905 millones de dólares de inversión en proyectos de centros de datos para hasta el 2027. Sin embargo, de esos 900 millones, 300 se esperan que sean utilizados entre 2023 y 2024.
Señores, estamos a una semana de terminar agosto, ¿no? Eso quiere decir que son muy pocos meses lo que queda en 2022. Y los proyectos que están en puerta para México, al menos para México, y esto se va a reproducir para Latinoamérica, estamos pronosticando más de 300 billones de inversión en este tipo de soluciones. Imaginemos que solamente entre el 5 y el 10% se va a la protección de sistemas de protección contra incendio. Esto no solamente incluye el sistema de agua, o los sistemas de rociadores automáticos, o los sistemas híbridos, sistemas especiales, sistemas de supresión. También estamos hablando de detección, alarma, monitoreo, y también estamos hablando de materiales de barreras contra fuego que están utilizando este tipo de soluciones. Este segmento y esta inversión se va a hacer no solamente en sistemas de protección contra incendio activos, también van a ser pasivos y se va a dividir por componentes, por industria, que si hablamos de componentes, obviamente de esta inversión, que son los 300 millones, mucho se va a ir a servidores, a almacenamiento, a software, al networking y también al servicio y a la consultoría, a la instalación y al suministro de materiales, al mantenimiento y al soporte, que aquí nos incumben a todas las firmas de ingeniería, a los consultores y a los que hacemos algo que va a poder planear este tipo de soluciones de protección contra incendio. ¿En qué sectores son los consumidores de este tipo de proyectos? Pues bueno, los servicios de financiamiento, los bancos, las aseguradoras, investigación, retail, como por ejemplo Amazon, ¿no? Áreas de entretenimiento, que son todas los soportes como lo que tenemos, las plataformas de Instagram, Facebook, TikTok, todo eso, estamos consumiendo esta cantidad de datos, ¿ok? Entonces, ¿qué sería lo más productivo que pudiéramos hacer si nosotros nos desempeñamos en un mundo de protección contra incendios? Pues saber exactamente qué tenemos disponible en nuestro país para poder implementarlo y para poder ofrecerlo a este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos, para darles un poquito de información, generalmente son inversión extranjera. La mayor parte de la inversión que estamos generando en nuestro país es americana y brasileña. Entonces, eso es lo más que estamos invirtiendo en nuestro país. También hay inversión mexicana porque también hay centros de datos que van a estar proporcionando servicios y alojamiento de datos para empresas mexicanas. Sin embargo, son los menos. Ahora, hay una parte importante en todo esto si nos estamos desarrollando en áreas como de consultoría y de firmas de ingeniería. Normalmente lo que nos pide un centro de datos es un delegating spec. ¿Qué es un delegating spec? El delegating spec no es otra cosa más que una memoria descriptiva de lo mínimo necesario de protección contra incendio que me va a pedir cada centro de datos. Esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque nos va a pedir cosas o muy generales o áreas o cosas que no son muy claras. Entonces, al no ser tan claras cuando sale un concurso, en esta situación nosotros debemos de tomar decisiones. Si nos vamos a lo mínimo necesario para poder competir por precio o si nos vamos a una solución en la que tengamos un diferenciador con respecto a la competencia. ¿Y esto qué sería? El diferenciador quiere decir que vamos a dar una propuesta no solamente de un valor económico, sino de valores como qué va a pasar en los siguientes años para que yo pueda dar mantenimiento, para que tenga refaccionamiento, para que pueda hacer una recarga, para que la recarga y los servicios estén disponibles y que yo sea personal capacitado y certificado para poder hacer todos estos trabajos. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? La siguiente, dale como 3 veces para que salgan todas las imágenes. Muy bien, ahí. Una vez que entendemos hacia dónde va el mercado y qué es lo que nos va a estar demandando en los próximos años, esto no quiere decir que dejemos de lado los demás proyectos que van a existir. También existen hotelería, la hotelería se está reactivando, ya hay un par de cadenas de hoteles que ya están empezando sus trabajos y retomando las actividades que teníamos antes de pandemia, ¿ok? Entonces, también en el mercado de hotelería también va a haber inversiones, en el mercado de retail hay muchos centros de distribución que se están construyendo en este momento. ¿Para qué? Para estar listos para la demanda que se viene en próximos años. Y bueno,
En el caso de la manufactura y de la industria automotriz, ustedes saben que tenemos algunos retrasos, algunas partes que no se están entregando en tiempo. Las cadenas de suministro están sufriendo en este momento. Sin embargo, aunque estén sufriendo en este momento, la demanda no para y siguen haciendo implementaciones para poder estar preparados para la demanda de los próximos años. En el caso de los centros de datos, es uno de los nichos en los que tenemos la inversión segura y los proyectos seguirán fluyendo en los próximos años, en los próximos meses. Pero ¿cuáles son las áreas que nos van a estar pidiendo proteger en un centro de datos? ¿De qué se compone un centro de datos? Un centro de datos, como ya lo mencionamos, es un almacén. En simples palabras, es un almacén, un almacén de servidores. Estos servidores lo que van a hacer es acumular los datos y lo que vamos a estar protegiendo en su mayoría las áreas más grandes van a ser data halls, ¿no? Los data halls, ¿qué es lo que nos va a pedir un delegating spec? En la mayoría, no quiere decir que en todo sea así, pero en la mayoría lo que nos están pidiendo y lo que las normas están direccionando hacia estas áreas son una de dos, o son soluciones especiales para este tipo de riesgos, que quieren decir que sean soluciones que no vayan a tener una conductividad eléctrica, que no vayan a mojar, que no vayan a dañar los equipos, que la vibración que generen no pueda dañar discos duros o que no pueda tener cambios abruptos de temperatura que puedan dañar los equipos que son tan delicados en los que almacenamos nuestros preciados datos, ¿no? Estas áreas son las más grandes que vamos a encontrar en un centro de datos, sin embargo, no necesariamente son la mayor parte de lo que cuesta, de lo que consume el volumen que vamos a estar proporcionando para este tipo de áreas. Otras áreas importantes son las de monitoreo, como lo vemos en la imagen. No son la mayoría, son áreas pequeñas, generalmente se encuentran en una pequeña área de oficinas y no son las que tienen la mayor cantidad de activos valiosos o de equipos valiosos. Los más valiosos van a estar en los data halls, que son los servidores. Y las otras áreas que vamos a estar protegiendo también van a ser todas las áreas eléctricas. Vamos a encontrar áreas que tienen generadores, áreas que tienen transformadores y áreas que tienen switches. Estos switches eléctricos también nos van a permitir manejar o administrar la energía que necesitamos para que el centro de datos pueda funcionar, que como ya lo mencionamos en slides anteriores, es una parte muy importante porque el consumo que tiene, por ejemplo, a hacer un ejemplo burdo, un centro de datos de hiperescala consume más de lo que consumen 25,000 hogares, ¿no? Una pequeña ciudad. El consumo de energía de una pequeña ciudad es lo que consume un solo centro de datos para darle vida a todos estos equipos y son las áreas que tenemos que proteger porque ya vimos lo que cuesta cada minuto de pérdida de datos, de la caída de los datos, ¿no? Entonces, esta es una parte muy importante y es una responsabilidad importante también para nosotros como profesionistas de qué es lo que vamos a estar ofreciendo como solución de protección contra incendio. La siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a darle 2 o 3 veces a que salgan todos los títulos y otra, hasta ahí. Muy bien. ¿Qué tenemos disponible en el mercado latino, en el mercado mexicano? Pues bueno, lo que tenemos disponible son los alocarbonados y las fluorocetonas y los gases inertes, que estos están inmersos en la NFPA 2001 y se consideran como agentes limpios. En el caso de lo que nos atañe el día de hoy es platicar del sistema híbrido. El sistema híbrido, que en el caso de Vitaulic, el de nosotros se llama Vortex, no quiere decir que sea el único sistema híbrido que hay en el mercado. Hay otras marcas que están desarrollando o están en el camino de robustecer sus sistemas híbridos. Sin embargo, Vortex, en el caso de Vitaulic, somos los pioneros de este sistema. ¿Okay? La diferencia, ¿cuál va a ser? Cuando hablamos de gases inertes con respecto a NFPA 2001, estamos hablando de alocarbonados y fluorocetonas. ¿Okay? Estos son los nombres químicos, ¿no? Los nombres comerciales, pues ya los conocerán, ya sabrán de cuáles estamos hablando. ¿Okay? ¿Cómo funcionan? Los gases inertes, estamos hablando de soluciones que trabajan solamente con nitrógeno o con la combinación de nitrógeno y argón. Esto es lo que van a hacer es una dilución de oxígeno, van a trabajar con el oxígeno y generalmente se descargan o se calculan
con concentraciones muy altas, con un porcentaje de concentración muy alta. ¿Okay? Se aumenta el porcentaje del nitrógeno o del argón, si es que es una mezcla con argón, en el que estamos trabajando. Esto se diluye en el aire que estamos respirando, en el aire que esté inmerso en el recinto o en el área que estamos protegiendo, bajando estos niveles de oxígeno y ahí alterando la reacción en cadena que tenemos de los tres elementos del triángulo del fuego, que es la energía, el oxígeno y el combustible. El combustible jamás lo vamos a poder quitar porque eso es nuestros preciados servidores, centros de datos, equipos, todo eso es lo que sería el combustible y es lo que estamos protegiendo. ¿Okay? Al diluir el oxígeno, bajamos el nivel de oxígeno y rompemos la reacción en cadena del fuego y así es como funciona este elemento, el gas inerte. En el caso de los halocarbonados y las fluorocetonas que tenemos en el mercado son químicos. Estos químicos sustituyen a lo que sería el combustible y se autoconsumen. Por eso la NFPA nos dice que debemos descargar el sistema, y cuando hablamos de halocarbonados y las fluorocetonas, en menos de 10 segundos. Esto es porque al estar expuestos más de 10 segundos a la flama, al autoconsumirse, están haciendo una reacción. Y esta reacción se descomponen en ácidos y también se llegan a descomponer en dióxido de carbono. Entonces, estar más tiempo expuestos a la flama quiere decir que aumenta la descomposición del agente y obviamente tiene daños colaterales generalmente en los riesgos que tenemos con el medio ambiente, ya que se descomponen también en CO2. En el caso del sistema híbrido, vamos a trabajar con un mix entre lo que son los gases inertes y el agua. ¿Qué gas inerte vamos a estar ocupando? Vamos a estar ocupando el nitrógeno y el agua, pero no el agua como la conocemos en su estado líquido. Vamos a estar ocupando agua en su estado gaseoso. Quiere decir que vamos a descargar agua en forma de gas, no agua en forma líquida. ¿Okay? Así vamos a tener una mezcla de gases y se descarga en forma de gas y es considerado un sistema de supresión de la misma manera. ¿Me ayudas con la siguiente, Javi? Muy bien. Ahora, dicho esto, vamos a hacer un poco de reflexión en la historia. Dicen por ahí que el ser humano es el único que vuelve a tropezar con la misma piedra con la que se tropezó en años anteriores. Entonces, si estudiamos un poquito o si conocemos un poquito de historia, es para no volver a tropezarnos con lo mismo que hemos hecho en el pasado. Los sistemas de supresión tienen una historia relativamente corta en la historia de la humanidad. Estamos hablando aproximadamente de entre 50, 60 años a lo mucho, no más, ¿no? ¿Por qué? Antes de eso, cuando hablamos de NFPA, NFPA es la National Fire Protection Association, es una normativa que tiene más de 100 años escribiéndose. Al tener más de 100 años escribiéndose, quiere decir que hace más de 100 años ya teníamos las implicaciones de los riesgos contra incendio, ¿ok? Entonces surgieron los rociadores automáticos, surgieron las estaciones de manguera y muchos otros tipos de sistemas que tenemos para protegernos de los riesgos de incendio en los inmuebles. Sin embargo, en los 70 salen los primeros sistemas de supresión especiales que estamos hablando de gases, que son cloro-hidrofluorocarbonos. Estamos hablando de los salones, ¿ok? Estos salones eran una formulación que contenía cloro. Entonces, desde 1970 hasta 1980, 82, 83, que fue la carrera para la conquista de la Antártida, los investigadores empezaron a darse cuenta que se estaba deshielando y al estarse deshielando, muchas de las especies que se encontraban en la Antártida empezaron también a enfermar y empezaron también a extinguirse. Esto era muy raro, entonces empezaron a hacer las primeras investigaciones y lo que resultó es que había una pérdida de capa de ozono. La pérdida de capa de ozono quiere decir que tenemos un orificio, un agujero específicamente en la capa de ozono. En la capa de ozono es importante para nuestro planeta porque nos va a proteger de los rayos ultravioleta del sol. El sol tiene dos tipos de rayos, los infrarrojos y los ultravioleta. Los infrarrojos son necesarios para la vida humana porque son los que nos dan la temperatura correcta para que pueda haber condiciones de vida en nuestro planeta. Sin embargo, los rayos ultravioleta son los que nos generan cáncer y los que pueden deshacer la salud y la implicación de muchos seres vivos, no solamente del ser humano, también de la flora y de la fauna.
Entonces, en 1987 se hace un comité y este comité a nivel mundial y muchos países son firmantes del protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto lo que va a regular son las emisiones de cloro en la atmósfera porque es lo que nos hace que dañemos la capa de ozono. Entonces, en ese entonces, en 1987, los años 80, los años 90, en nuestras casas podíamos comprar un refrigerador por muy poco dinero, el equivalente a lo que hoy serían 3,000, 4,000 pesos. Sin embargo, el día de hoy eso no pasa. Esa es la razón. En ese entonces había químicos que los ocupábamos como refrigerantes y todos consumían cloro, tenían cloro. Estos fueron prohibidos y obviamente se encareció el refrigerante. Esa es la razón por qué muchos elementos que trabajan con refrigerantes se encarecieron a partir de esto. Pero el daño que se iba a generar pues era mucho más grande por la pérdida de capa de ozono. Esto afectó tanto a refrigerantes como a aerosoles. Después de esto, aproximadamente unos 4 o 5 años después de esto, se empieza el primer intento del protocolo de Kioto. Muchos países fueron firmantes del protocolo de Kioto. Se dieron cuenta que no solamente afectaba la capa de ozono, los elementos que estamos ocupando en la industria, sino también las emisiones de dióxido de carbono que contribuían al calentamiento global o a efecto invernadero. El problema de esto es que el protocolo de Kioto se hizo muy rápido después de haber salido el protocolo de Montreal y no se hizo de una buena manera. Por lo tanto, muchos países que fueron firmantes, pues intentaron hacer algunos implementos, un poco de acciones para poder reducir los gases de efecto invernadero que estábamos liberando a la atmósfera, pero la realidad es que no avanzó. Esto tenía un proyecto para ser reducidos hasta 2012. Sin embargo, en 2012 se hace una ratificación del protocolo de Kioto y el protocolo de Kioto ya estaba mejor redactado, con menos puntos negros o grises en los que se pudiera pensar que no iban a poder colaborar para reducir las emisiones de dióxido de carbono. ¿Por qué era importante esto? Porque hablábamos de los rayos del sol. Los rayos ultravioleta fueron controlados a través del protocolo de Montreal para evitar la pérdida de capa de ozono. Sin embargo, los rayos infrarrojos, que son los que dan la temperatura del planeta, al tener emisiones de dióxido de carbono, funciona como si tuviéramos una tapa, como si tuviéramos una olla. En este tipo de emisiones de dióxido de carbono se quedan suspendidas en la atmósfera entre 30 y 60 años, no se pueden disipar. Por lo tanto, entran los rayos infrarrojos del sol, que son los que nos dan la temperatura, pero ya no pueden salir, ya no hace un efecto de regulador. Entonces, al no poder salir, aumentan la temperatura del planeta y así es como llega a haber cambios climáticos y empezamos a experimentar temas, bueno, obviamente la vida del planeta es muy amplia comparada con lo que dura la vida del ser humano y empezamos a ver algunos fenómenos que no habíamos visto anteriormente, como son los tsunamis, como son los monzones o como son algunos efectos del clima que antes no lo teníamos y que son demasiado agresivos. Estos son consecuencias de las pequeños micras de grados que ha aumentado la temperatura del planeta y que han afectado a la vida del ser humano, que en ese momento parecía no ser gran cosa, pero con el paso del tiempo y de los años se han ido agravando. Entonces, en esta ratificación, si son un poquito observadores con la imagen, está en rojo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no lo firmó. Esta ratificación, al no firmarla, obviamente por obvias razones, ya que muchos de sus industrias y muchos del equipo y el material que generaba Estados Unidos para el mundo, pues sí tenía implicaciones y hacía emisiones de dióxido de carbono. Por eso no le convenía firmarlo. Sin embargo, en 2015 llega el Acuerdo de París, el Protocolo de París. El Protocolo de París, aquí es donde dice Estados Unidos, creo que me vi muy mal, creo que debo de recapacitar y debo de sí contribuir a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Ellos empezaron a hacer una reducción de emisiones de dióxido de carbono controlado o regulado por la EPA, que es la organización que regula la protección medioambiental en Estados Unidos, y esto empezó en 2014 con 3 etapas de reducción de emisiones de dióxido de carbono, que iban entre 2014 y 2021. El día de hoy actualmente se ha transformado y lo han ampliado hasta el 2030. Esta reducción de emisiones de carbono van acorde con el Acuerdo de París
y en el cual iba haciendo ciertas implementaciones para hacer reducciones de dióxido de carbono. Sin embargo, en el año en el que estamos viviendo el día de hoy, ya fueron prohibidos muchos elementos para la fabricación que hacen emisiones de dióxido de carbono. ¿Y eso cómo nos afecta a todos nosotros? Bueno, mencionábamos en nuestra línea del tiempo que a partir de los años 70 80 se hicieron algunos implementos con lo que serán los salones que contenían cloro. Al firmarse el Protocolo de Montreal en 1987, estos han sido prohibidos. Eso no quiere decir que no hay muchos países o no hay muchos mercados en los que aún nos lo encontremos, por ejemplo, en la aviación. En la aviación todavía podemos encontrar algunas soluciones con halones porque la molécula es muy estable y es para proteger los posibles incendios que se genere en el avión una vez cambiando las presiones al mantenerse en vuelo, ¿ok? Entonces, aún los tenemos algunos con algunas implicaciones, pero ya no lo podemos poner en cualquier lugar. Ahora, recordemos que en 1970, 1980, 1990 no teníamos la demanda que tenemos el día de hoy de centros de datos o de áreas de emisión crítica. Por lo tanto, no fue como que un golpe fuerte para la economía o por el mercado de contraincendio. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron muchas empresas? Dijeron, ah, bueno, se van los salones, entonces lo que vamos a implementar van a ser los agentes limpios. Y aquí es donde entran los hidrofluorocarbonos y las fluorocetonas un poquito más adelante, que son en los años 2000. Entonces, cuando entran los hidrofluorocarbonos, no hicieron otra cosa más que estabilizar la molécula, quitándole el cloro y haciendo algunas pruebas para poder protegernos con hidrofluorocarbonos. Al protegernos con hidrofluorocarbonos, pues bueno, las implicaciones llegaron cuando se hizo la ratificación del protocolo de Montreal, digo, el protocolo de Kioto, y la firma de los protocolos de París y obviamente las implicaciones de la EPA. Estaban restringidos porque estábamos en las primeras etapas de la EPA para la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Y podemos pensar, pero ¿por qué tienen emisiones de dióxido de carbono si no es CO2? Hay sistemas contra incendio que son CO2 puro. Sí, sí los hay. Sin embargo, en este caso, los agentes limpios, que les llamamos agentes limpios, cuando entran en el contacto con el fuego o cuando entran en contacto con la atmósfera, con los rayos infrarrojos del sol, se descomponen y se van a descomponer en dióxido de carbono. Esa es la razón por la que se ven afectados, ¿no? Y porque la EPA, y en este momento en Estados, no en nuestro país, no en Latinoamérica, en Estados Unidos, están siendo prácticamente reducidos y casi a un esquema de ser prohibidos en un futuro no muy lejano. Y un futuro no muy lejano, estoy hablando de 2 o 3 años, no más, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Cuando nosotros hacemos propuestas que aún contienen hidrofluorocarbonos, que hablamos comercialmente en el mercado, que estamos hablando de FM200 y Cara 25, que son los más comercialmente conocidos, lo que va a pasar es que este producto se va a empezar a encarecer, porque aunque no han sido prohibidos en nuestros países, se van a dejar de fabricar y al dejar de fabricarlos, obviamente va a haber mucho menos abasto de este tipo de químicos y de soluciones de protección contra incendio, y obviamente al haber desabasto, pues van a incrementar los precios, ¿no? ¿Qué pasa con las fluoracetonas, por ejemplo, que es conocido como el NOVEC? Las fluoracetonas tienen otra implicación, no son hidrofluorocarbonos, son una fluoracetona, pero sin embargo también tienen carbono. Cuando nosotros los descomponemos, también se van a descomponer en dióxido de carbono, pero en unas cantidades mucho menores. Por eso no tienen tanta preocupación y no van a ser prohibidos en ningún momento. Sin embargo, van a ser controlados porque sí hay emisiones de dióxido de carbono. Esto no va a ser tan a corto plazo, sin embargo, va a llegar a pasar en algún momento de la vida, ¿no? Esa es la razón por la que en el caso de Vitauli lo que empezamos a desarrollar fue un sistema que no contuviera químicos, que no estuviera alineada a la parte del químico que normalmente estábamos ocupando desde hace más de 50 años, ¿no? Que son los agentes limpios. En este caso es una solución que es ingeniería aplicada. Esta ingeniería aplicada vamos a estar ocupando lo que es el nitrógeno, que ya lo tenemos inmerso en el aire, que en este momento todos los que estamos conectados a esta conferencia estamos respirando. Estamos respirando en este momento aire que está compuesto aproximadamente por un 78% de nitrógeno y aproximadamente un 20-21% de oxígeno, más o menos, y un 1% de otros gases, ¿no?
Sin embargo, ya lo tenemos en la atmósfera y por lo tanto, al hacer una mezcla entre agua y nitrógeno, estamos haciendo una combinación de un sistema híbrido y descargándolo de una manera en forma de gas. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Muy bien. Entonces, aquí estamos mencionando que el sistema híbrido sale al mercado en el año 2010. Sí, sale al mercado oficialmente en el 2010. Sin embargo, a partir del 2007, 2008, 2009, empezó a trabajarse, empezó a estudiarse, se hicieron muchas pruebas y sale oficialmente al mercado. No así, aunque salga al mercado, quiere decir que ya todas las normativas y todos los estándares estaban al tanto y todos los usuarios finales y todas las personas inmersas que estamos en el mercado del contraincendio, estamos inmersos en lo que estaba pasando en los lugares donde estaban haciéndose investigación y desarrollo para dar una solución a la demanda del mercado. Es por esto que en este año, cuando nosotros instalábamos un sistema de esta naturaleza, lo hacíamos por un diseño por desempeño y este diseño por desempeño estaba basado en los dos grandes rubros que atribuían a los sistemas híbridos. Uno, el agua nebulizada pulverizada, que era controlado por el NFPA 750, y el otro, el agente limpio, que era un gas inerte, que estaba regulado por NFPA 2001. Al hacer el match entre ambos, era como se implementaban este tipo de sistemas. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? A partir de este año que sale al mercado, se hizo un grupo, un comité técnico de participación para crear un estándar en el que solamente regularas los sistemas híbridos y no estuviera compartiéndolo como lo estábamos haciendo con el agua nebulizada y con la 2001 con los agentes limpios. Para esto no es que una persona que llegue a Vitablic y que haya dicho quiero que haya un estándar para mí y vamos a hacerlo porque yo tengo una solución para esto. No funciona así. Se hace una mesa de trabajo y esta mesa de trabajo se invita a participar a muchas personas que tienen información y que están capacitadas para contribuir a este estándar y para hacer un bien mejor para la humanidad, ¿no? Entonces, entre este grupo hubo instaladores, aseguradores, autoridades y laboratorios, también fabricantes. Nosotros no somos los únicos que tenemos un sistema híbrido, sin embargo, sí somos los pioneros del sistema híbrido, ¿no? Y sí hay diferencias entre marcas, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Los usuarios finales también contribuyeron, ¿por qué? Porque son los más interesados en tener soluciones adecuadas al mundo y al día que estamos viviendo. ¿Okay? Especialistas, estos especialistas generalmente son firmas de consultoría y ingeniería también, ¿okay? Que son los especialistas en los que conocen muy bien cuáles son las implicaciones de este tipo de soluciones. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, llega octubre del 2020 y aquí es donde ve la luz el primer estándar NFPA 770, la primera edición, sobre sistemas híbridos de extinción de incendios. Si ustedes entran a la página de NFPA, pueden consultar libremente el estándar NFPA 770 que regula los sistemas híbridos de protección contra incendio. Ahora bien, es importante mencionar que cuando nace el estándar NFPA 770, estamos cambiando completamente de la tecnología a lo que conocíamos como los agentes limpios. Recordamos que tienen más de 50 años existiendo agentes limpios, sin embargo, aunque sean 50 años y aunque haya habido modificaciones de lo que eran los salones, a lo que fueron los hidrofluorocarbonos, a lo que fueron las fluorocetonas en años siguientes, lo que cambió fue la química, pero realmente no cambió el sistema de protección contra incendios. Ustedes ven un sistema y otro sistema, son igualitos. Prácticamente lo que podemos ver físicamente es que nos cambia la etiqueta porque contienen diferentes agentes y diferentes proporciones, pero funcionan de la misma manera. Realmente la ingeniería nunca cambió. En este caso, lo que cambió completamente es la ingeniería. Esta es lo último que hay en tecnología y el entendimiento que estamos trabajando es lo último que hay en tecnología aplicada para esto. ¿Ok? Le damos a la siguiente, por favor. La NFPA 770 es un estándar. Nosotros en NFPA tenemos códigos y tenemos estándares. Los estándares lo que son una especie de manuales que te dan las primicias mínimas, lo mínimo necesario para poder diseñar y las consideraciones que tienes que tener para poder diseñar un sistema de esta naturaleza. Un código nada más te da como generalidades, conceptos de lo que requieres, pero no entra al detalle. Este entra un poquito más al detalle, pero esto no te va a quitar
el hecho de que tengas que tener una certificación, que tengas que estar entrenado y consultar el manual del fabricante para instalar cada tipo de sistema de protección contra incendio a base de sistemas híbridos. Yo les mencioné que Vitaulic no es el único que lo tiene, sin embargo, aunque hay más empresas, sí tienen parámetros diferentes de diseño. Una parte importante que menciona la NFPA 770 es que nos dice que podemos ocupar el nitrógeno y agua, pero el agua hasta un tamaño de gota desde 200 micrones. ¿Qué quiere decir esto? La NFPA 770 regulaba lo que era el agua nebulizada o pulverizada. En la NFPA 770 nos da un patrón de gota entre 500 y 50 micrones. Al ser entre 500 y 50 micrones, sigue siendo agua, en partículas más pequeñas del tamaño de gota normal de un sistema de rociadores, pero sigue siendo agua. Aquí en la NFPA 770 no deja fuera a ninguno de los fabricantes. Esa es la razón por la que el tamaño de gota permitido es desde los 200 micrones. Sin embargo, cuando hablamos de Vortex, no estamos hablando de agua nebulizada o pulverizada. Se quedó esa palabra. ¿Por qué? Porque nos regulamos por la NFPA 770 cuando no había un estándar de sistemas híbridos. Sin embargo, nosotros descargamos en un tamaño de gota de entre 10 y 5 micrones, que es una porción muy pequeñita de lo que es la gota de agua, por así decirlo, y esto se descarga en forma de gas. Es decir, que no vamos a mojar absolutamente nada. Le damos a la siguiente, por favor. ¿Para qué tipos de fuego es permitido los sistemas híbridos? Pues para los tres más comunes, que son los que estamos ocupando, nos incumben en este tipo de riesgos de emisión crítica o gestión de riesgos especiales. Combustibles tipo A, tipo B y tipo C. El combustible tipo A es un combustible relativamente fácil de apagar porque la tasa de liberación de calor que liberan cuando se queman es relativamente fácil de apagar, no tiene mayor implicación. Cuando llegamos a los riesgos tipo B, estamos hablando de riesgos flamables o combustibles, ¿ok? En este punto ya la tasa de liberación de calor es un poquito más alta y un poquito más complejo de apagarlo y necesito más absorción de energía que dilución de oxígeno. También los podemos apagar con este tipo de sistemas. Y el riesgo tipo C. El riesgo tipo C es un riesgo tipo A, que es el riesgo combustible, pero con el factor de la electricidad. Y en el caso de los sistemas híbridos, específicamente de Vortex, también está aprobado para proteger este tipo de áreas, ya que no manejamos agua como la conocemos. Ocupamos agua bidestilada o desmineralizada, que esto nos ayuda a evitar una conductividad eléctrica. ¿Okay? Recordemos que para tener una conductividad eléctrica, el agua no es conductiva. Lo que es conductivo son las sales y los minerales inmersos en el agua. Esta es la razón por la que ocupamos agua bidestilada o desmineralizada. Le damos a la siguiente, por favor. Bueno, las aprobaciones, en su momento, cuando sale al mercado, todavía incluso antes de contar con un estándar por parte de NFPA, se obtuvieron muchísimas aprobaciones por parte de FM, UL y también la USFA. ¿Okay? Estas fueron las primeras pruebas que se realizaron y que actualmente compartimos y que tenemos en el poder para poder instalar este tipo de sistemas de protección contra incendio. Le damos a la siguiente, por favor. Los sistemas híbridos, la siguiente, dale a como 3, son para ver cuáles son los puntos. Otro. Listo, ok. ¿Por qué ocupamos sistemas híbridos o por qué el anterior? ¿Por qué vamos a poner los sistemas híbridos o cuáles son las ventajas de poner sistemas híbridos de extinción de incendios? Bueno, número uno, son muy eficaces en la extinción de incendios. Ya hablamos que trabajan con 2 puntos del triángulo del fuego, no nada más con uno, ¿ok? Al trabajar con 2 puntos del triángulo del fuego, esto es mucho más eficiente que los otro tipo de sistemas que solamente trabajan con un punto del triángulo del fuego, ¿ok? En el caso de la seguro y para la salud de las personas. En el caso de la seguridad para la salud de las personas es que no tenemos ningún químico. NFPA 2001 maneja un nivel NOAEL. El nivel NOAEL únicamente
te regula o te dice las implicaciones que puedes tener a efectos cardíacos en la salud de las personas. Sin embargo, todo lo que tocamos, respiramos, nos untamos, comemos, bebemos, todo absolutamente se metaboliza en la sangre. Entonces, esto no hay un estudio de NFPA para esto y no hay un nivel que nosotros estamos restringiendo para esto. Esto es muy, muy importante. En el caso de los sistemas híbridos, estamos hablando de agua pulverizada, nebulizada en su estado gaseoso, y también estamos hablando de nitrógeno, que es lo que ya respiramos en el aire. ¿Okay? Entonces, no tenemos ninguna implicación para la salud de las personas si es que una persona se llega a exponer a una descarga de un sistema híbrido. No daña la integridad de los equipos ni del área a proteger. Cuando hablamos de servidores o cuando hablamos de centros de datos, es una implicación el pensar qué va a pasar con los equipos si son de alta sensibilidad o si son muy delicados, ¿no? Al ser tan delicados o ser de alta sensibilidad, nos preocupa la vibración, nos preocupa la temperatura y nos preocupa la humedad. Entonces, en este caso, al descargarlo en menos de 10 micrones, al hacerlo con agua desmineralizada o bidestilada y al tener unas presiones de trabajo menos de 30 PSI, que son menos de 30 libras, realmente no tenemos ninguna implicación y para esto tenemos datos y estudios sustentados con respecto a la aplicación de este tipo de sistemas en ese tipo de áreas. Y bueno, además de esto, como ya lo vimos en la historia de los agentes limpios, estamos alineados completamente al 100% de todas las regulaciones ambientales, tanto nacionales como internacionales. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque este tipo de tecnología estamos pensando en instalarla para los próximos, normalmente hablamos de 25, 20, 25 años, que es lo que tarda en cambiar la tecnología. Sin embargo, cuando hablamos de centros de datos es mucho más rápido. Los equipos para centros de datos normalmente tienen un periodo de vida de entre 4, 7 y 7 años, ¿no? Entonces, entre 4 y 7 años nosotros tenemos que tener refaccionamiento y poder hacer mantenimiento y poder tener este sistema disponible. Esa es la implicación que nos incumbe cuando hablamos de que es amigable, 100% amigable con el medio ambiente. ¿Le damos a la siguiente, por favor? Muy bien. ¿Cómo funciona el sistema híbrido? Trabajamos con nitrógeno y trabajamos con agua. Son dos puntos del triángulo del fuego, entonces los vamos a atacar de esta manera, ¿no? El tamaño de gota vamos a hablar de entre menos de 10 micrones, que es una suspensión homogénea de nitrógeno y agua, y de esta manera vamos a poder proteger contra incendio. Le damos a la siguiente. Hacemos una mezcla y atacamos el oxígeno y el calor. Y así es como controlamos el incendio. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿por qué nitrógeno? Bueno, el nitrógeno, como ya se los había mencionado, tenemos aproximadamente un 78% de nitrógeno en el aire que estamos respirando en este momento. El oxígeno que estamos respirando también tiene más o menos entre un 20-21% de concentración y un 1% de otros gases. Entonces, va a haber riesgos en los que tenemos que actuar mucho más rápido y que tiene que ser casi cuando acaba de ser un conato en una fase muy temprana del incendio. Al ser así, la dilución del oxígeno por medio del nitrógeno nos va a permitir actuar muy rápidamente y evitar que el daño crezca. Le damos a la siguiente, por favor. En el caso del agua, el agua tiene una increíble capacidad de absorción de energía, es decir, de enfriamiento. Yo les mencionaba que la NFPA 770 te dice que vamos a poder aceptar para sistemas híbridos con un tamaño de gota, la combinación de la mezcla homogénea con un tamaño de gota entre mayor, bueno, más bien, lo máximo va a ser 200 micrones y hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que deja adentro a muchas marcas que tienen ese tipo de sistemas híbridos. Sin embargo, en el caso de Vortex, nunca vamos a llegar jamás a ese tamaño de gota, ¿no? El tamaño de gota más grande que estamos manejando es de 10 micrones. Aquí tenemos una comparativa con el espesor de un cabello humano. Vamos a medirlo en micrones. ¿Qué sería un micrón? Un micrón es la milésima parte de un milímetro. Quiere decir que si hablamos del espesor de un cabello humano, estamos hablando que tiene 100 micrones. Eso es la centésima parte, ¿no? Entonces, al tener un
espesor de 100 micrones del cabello humano, nosotros estamos hablando que vamos a descargar un tamaño de gota de 10 micrones. Quiere decir que es 10 veces más pequeño que el espesor de un cabello humano. Esa sería la gota más grande, y las gotas más pequeñas que hemos medido, obviamente hay más pequeñas, es de 5 micrones, ¿no? Si alguno de ustedes tiene un difusor en su casa, un difusor de aceites esenciales, agua y aceites esenciales, o lo tienen en alguna oficina, se podrán dar cuenta que ese tamaño de gota que lanza el difusor es el tamaño de gota de lo que descarga Vortex, más o menos. ¿Okay? La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo más o menos de cuál sería el tamaño de gota. El joseador estándar está más o menos en 1000 micrones, que es un milímetro, más o menos, el espesor de un milímetro. Después tenemos una comparativa con el agua nebulizada, que es lo que nos marca NFPA 750, que está entre, aquí tienen 100 micrones, pero la realidad es que nos permite entre 500 y 50 micrones. Y bueno, el Vortex, no necesariamente todos los sistemas híbridos, estamos hablando de un tamaño de gota de menos de 10 micrones, ¿no? Lo que nos permite el NFPA, NFPA 770 es hasta 200 micrones para otro tipo de soluciones. Sin embargo, en el caso de Vortex, para este tipo de riesgos, es menos de 10 micrones. La siguiente, por favor. Aquí vamos a hacer una tablita importante con respecto a los efectos del oxígeno y el nitrógeno, ¿ok? En el caso de un ser humano, como todos los que estamos ahorita conectados y estamos respirando cómodamente desde nuestra casa, nuestro vehículo, oficina o donde quiera que estemos, tenemos más o menos un 20-21% de oxígeno. Una persona normal, sedentaria, está bien, un 15, un 12%, 13%, estamos perfectamente bien. Empezamos a tener algunos efectos como sueño, fatiga, juicio deteriorado a partir de un 12% de oxígeno, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo ponemos así? Porque los niveles de oxígeno a los que vamos a estar bajando van a ser entre 15 y 12.5% de oxígeno, ¿ok? Si nosotros bajáramos más, porque hay sistemas que lo bajan mucho más, que existen en el mercado, puede ya tener implicaciones en la salud de las personas, y no solamente en la salud de las personas. Incluso pueden llegar hasta la muerte si es que llegan a bajar del 5% de oxígeno, ¿no? Hasta el 7% de oxígeno. Bueno, hay atletas de alto rendimiento que son capaces de estar sin oxígeno entre un 9 y un 7% de oxígeno. La realidad es que las personas que laboran en un centro de datos, dudo mucho que sean de este tipo de personas de alto rendimiento, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a mantener niveles de seguridad hasta un 12.5% de oxígeno. Siguiente, por favor. Hablábamos del tema del medio ambiente. Bueno, en el tema del medio ambiente, como lo vimos en la historia de los agentes limpios, tenemos esto se mide por unidades por millón, partículas por millón. Y en este caso, para una pérdida de capa de ozono, tenemos 0 porque es 100% verde. Un potencial de calentamiento global es 0 porque no tenemos ni una sola emisión de dióxido de carbono al medio ambiente. Y el tiempo de vida atmosférico es 0. ¿Por qué? Porque no estamos descargando absolutamente ningún tipo de químico o de elemento que no se contenga ya en el aire que estamos respirando. Así que es 100% verde. La siguiente, por favor. Y bueno, recapitulando un poquito de lo que hemos visto, si son un poquito observadores y me ayudan a ver la animación que tenemos del lado derecho, bueno, vamos a trabajar, como ya lo mencionamos, con un gas inerte, que es el nitrógeno, con agua nebulizada, que se nos quedó la palabrita. Sin embargo, sabemos que no es un tamaño de gota como se ve en FPA 750 de agua nebulizada, es gas, ¿no? Es agua en estado gaseoso, ¿ok? Entonces, el gas inerte, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir porque tenemos una efectividad en incendios pequeños muy rápida para evitar que el riesgo crezca. Es un sistema 100% verde, no requiere pruebas de hermeticidad. Esto es sumamente importante, porque en la mayoría de los elementos o de las áreas o recintos donde nos piden agentes limpios, nos piden un agente limpio, pero lo que nunca cotizamos o lo que nunca consideramos es que tenemos que tener un costo
de pruebas de hermeticidad. Las pruebas de hermeticidad, la más económica de un área muy pequeñita, anda entre $3,000 más o menos y entre 7, 8,000 y bueno, incluso más caras, 12, $15,000, dependiendo del tamaño del cuarto que estemos haciendo una prueba de hermeticidad. Y les aseguro una cosa, nunca va a ser una sola prueba de hermeticidad, porque la primera no la van a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos áreas donde tenemos instalaciones, tenemos pasos de gatos, tenemos pasos de cables, tenemos ventilas, tenemos rendijas, tenemos ventanas y todo este tipo de áreas no necesariamente están 100% herméticas. Entonces, el problema con los agentes limpios es que su mayor ventaja es su mayor desventaja. La mayor ventaja que ellos argumentan generalmente es que tienen una muy baja concentración de extinción. Eso quiere decir que tienen una baja concentración de la gente que están metiendo, insertando al recinto que estamos protegiendo, pero al ser tan baja, también es muy fácil que se empiece a evaporar muy rápidamente. En el caso de las fluorocetonas, se evaporan 50 veces más rápido que el agua. Eso quiere decir que si yo no tengo un área completamente hermética, se va a disipar y no va a alcanzar la concentración de extinción, porque la concentración que necesitan para extinguir es pequeñita, pero la necesitamos. Menos de eso es posible que no extinga. En este caso, al descargarte en forma de un vórtice, por eso se llama vortex, se descarga en forma de un vórtice, de una espiral, evita que nosotros perdamos agentes si es que no tenemos un área completamente hermética. Es como si estuviéramos trabajando dentro del ojo del huracán. Estamos controlando el área. Por eso les mencionaba que esto es completamente diferente a lo que conocemos, porque esto es ingeniería aplicada. El agua nebulizada, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para absorber la energía del fuego o del área donde hayamos tenido un conato de incendio. No se requieren bombas de alta presión, trabajamos con la misma presión, el agua no es autopropelente, entonces necesitamos propelarla por medio del mismo nitrógeno, que es una cantidad muy pequeña, lo que ocupamos para propelarla, y bueno, hacemos la mezcla ahí para que quede una mezcla homogénea entre el nitrógeno y el agua una vez llegando al emisor, ¿ok? Apaga incendios pequeños y con lugares de gran tamaño, ¿ok? Ventaja adicional a todo esto. Estamos hablando de nitrógeno y agua desmineralizada. Es extremadamente barata una recarga. Extremadamente barata. Hay muchísimos lugares, muchísimos, en los que ustedes llegan y, ¿qué tienes? Ah, pues un sistema de un agente limpio. Ok, ¿y funciona? No, no funciona. ¿Por qué? Se me descargó por un error humano, pero la recarga era carísima, entonces no lo volvimos a recargar. Entonces, esa es una implicación que tenemos que tener en cuenta cuando ofrecemos una solución de protección contra incendio. Lo hacemos para que funcione, para que pueda ser mantenido, para que pueda ser recargado y que sea fácil y accesible al usuario final. No solamente vamos a tener presupuesto cuando hagamos una instalación inicial, sino también debemos de considerar los costos de mantenimiento y los costos de recarga de este tipo de sistemas. Siguiente, por favor. En este video lo que vamos a poder ver es una descarga real. Estamos descargando el sistema Vortex en un recinto. El recinto, la cámara está con una puerta abierta desde afuera. Llega una persona. Esta persona tiene una antorcha de propano. Esta antorcha de propano la puedes tener encendida en un área pues limpia, rica en el aire, en el oxígeno, que es en la parte de afuera del cuarto. Está llegando con la antorcha de propano y entra al cuarto. Inmediatamente entrando al cuarto, la atmósfera está rica en la mezcla de nitrógeno y de agua en estado gaseoso. No moja, no tengo altas presiones. Afuera puede encenderla, puede estar encendida. Adentro no puede encenderla. ¿Por qué? Porque está rico del ambiente de la descarga de vórtice. Siguiente, por favor. Bueno, hay tres tipos de Vortex, Vortex 500, Vortex, bueno, de hecho hay cuatro tipos de Vortex, aquí vamos a mencionar tres, que es el Vortex 500, Vortex 1500, Vortex 1000 y el cuarto es Vortex 2000. Ok, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? El Vortex 500 es un sistema pequeño de preingeniería. Este sistema de preingeniería es para espacios pequeños entre 14 metros cúbicos y 174 metros cúbicos. Quiere decir que si tengo un área de estas dimensiones, yo puedo poner un Vortex 500, no tengo que hacer ingeniería, no tengo que hacer nada, más que sé que esa es la capacidad de extinción para un pequeño sistema de Vortex 500.
Cuando ya tenemos áreas mucho más grandes o tenemos áreas multizonas, aquí vamos a poner un Vortex 1500. Aquí ya necesitamos personas certificadas que puedan hacer el diseño, que estén entrenadas en el diseño y que puedan hacer algo específicamente para esto. Las aplicaciones son tan grandes como queramos. No tenemos un límite de espacio, lo único que vamos a hacer es calcular los volúmenes que vamos a necesitar, ¿no? Esto va a tener una concentración de oxígeno entre un 15 y un 13%, aquí lo pusimos para números redondos, que es 12.5, y el tiempo de descarga va a ir entre 3 y 5 minutos, ¿ok? El Vortex 1000 tiene FM. FM es una aseguradora y obviamente cuando tenemos una aseguradora, lo que vas a ponerle es el factor de seguridad, el factor miedo de la aseguradora para que no se dañen los equipos. Entonces, lo que hizo FM, sabemos que con 3 a 5 minutos es más que suficiente para la extinción de un incendio. Sin embargo, ellos nos pusieron un factor de seguridad y ese fue el doble. Entonces, cuando tenemos un Vortex 1000, quiere decir que vamos a tener, es un sistema más caro porque vamos a tener el doble de agente de que es el que vamos a estar ocupando para tener un sistema de protección con FM, que son 10 minutos de descarga. Y el de descarga, perdón. Y el Vortex 2000 no lo tenemos en esta imagen, sin embargo, es la aplicación local. Cuando tenemos aplicación local, el tiempo de descarga va a ser de 2 minutos. La siguiente, por favor. Esto sería un Vortex 500, así como lo ven aquí. Si le damos a la siguiente, Jade, por favor. Ándale, ahí, estos que ven aquí son emisores. Esto es muy útil cuando hablamos de riesgos pequeños, ¿no? Cuando tenemos entre 14 y 174 metros cúbicos. Al tener entre 14 y 174 metros cúbicos, yo no tengo que hacer absolutamente nada más que pedir mi Vortex 500. Ya viene con los emisores, que es lo que están viendo ahí. Le damos a la siguiente. Tenemos el tablero de fluidos, que es el que hace la magia y la combinación entre los cilindros de nitrógeno y el agua. Le damos a la siguiente. Y ese pequeño cilindrito que tenemos ahí es un galón de agua que es suficiente para 174 metros cúbicos y pues más que nada es un tanque de Florida, ¿no? Es un galoncito, es muy poquitita la cantidad de agua porque la vamos a descargar en forma de gas. Siguiente, por favor. Y bueno, esto puede venir, el espacio que va a ocupar es chiquitito, el espesor que tienen los vortex, los cilindros de vortex en este esquema es de 30 centímetros de diámetro. Y bueno, el ancho de lo que vamos a estar ocupando va a depender si tenemos 1, 2, 3 o 4 cilindros, dependiendo qué es lo que vayamos a proteger. Y bueno, las recargas son extremadamente económicas y muy fáciles de hacer, de muy fácil acceso. Siguiente, por favor. Ok, bueno, este es un esquema de dónde podemos ocupar Vortex 500. Nuestras restricciones son 500 pies cúbicos, que son los 14 metros cúbicos, o los 174 metros cúbicos, que son 6.100 pies cúbicos. Siguiente, por favor. La mezcla que vamos a estar descargando, este es un sistema de alta velocidad y de baja presión. La presión del nitrógeno que vamos a descargar son 25 psi y la presión del agua son 5 psi. Un sistema de agente limpio normal trabaja con 360 libras, 360 psi, o si hablamos de un gas inerte, hablamos de 2.660 libras. Entonces, la diferencia es abismal con respecto a las presiones que estamos trabajando y algunas preguntas que podamos llegar a tener si es que estamos pensando en la sensibilidad de los equipos, ¿no? Siguiente, por favor. Este video estamos viendo una aplicación local. Es una piscina donde tenemos 1 metro cuadrado por 2 metros cuadrados y aquí lo que se hace es un chorro que está calculado para poder extinguir esta aplicación local. Esto lo podemos tener si tenemos algún equipo o algún punto en donde tenemos áreas muy grandes como una nave y en este caso queremos extinguirlo, pero con una aplicación local, pero no hay manera de hacerlo con una inundación total, ¿no? En el que vimos anteriormente eran 2 chorros, dos emisores, en este son 4. Obviamente dejamos que se incendie el 100%, corre 1 minuto aproximadamente. Y en este punto se empiezan a descargar los chorros de la mezcla de nitrógeno y de agua a través de Vortex 2000, que es la aplicación local. Y extingue completamente el incendio con una aplicación local. Siguiente, por favor.
Bueno, estos son algunos de los elementos para que los conozcan. La joya de la corona, que es el emisor, el que tenemos a la izquierda. Luego tenemos el almacenamiento de agua. Tenemos un combo panel, que es como el que ven en medio. Este combo panel tiene para reducir la presión de los tanques de nitrógeno y para hacer la conversión también la propelente para el sistema de agua. Y tenemos dos paneles que están del lado izquierdo. Uno es un panel de fluidos y otro es un panel de zona. Estos son útiles cuando tenemos multizonas. Y bueno, lo que vemos abajo son los racks, que hay diferentes arreglos que para poder hacer este tipo de sistemas. ¿Okay? Siguiente, por favor. El emisor, que es una boquilla, lo que va a hacer es tener dos flujos, uno de nitrógeno, que es el que viene en la parte central, y adosado vamos a tener el flujo del agua. Este flujo del agua, cuando hace un choque entre el agua y el nitrógeno en el punto del deflector de la boquilla, va a ser un choque de diamante a muy alta velocidad. Trabajamos a la velocidad del sonido, que son 300 kilómetros sobre segundo, y esto es realmente lo que va a hacer la separación y la mezcla entre el nitrógeno y el agua. Vienen en diferentes dimensiones, desde 1 octavo hasta 5 octavos, y en diferentes materiales, ¿no? Bronce, cromo, inoxidable, y también tenemos algunos materiales inocuos, ¿no? Este es realmente el que hace el patrón de descarga en forma de vórtice. La siguiente, por favor. Aquí es donde vemos un video más o menos de cuál es el choque de diamante. El choque de diamante que tenemos exactamente a la salida del emisor y que alcanzamos una velocidad de 300 kilómetros sobre segundo. Al alcanzar esta velocidad de 300 kilómetros sobre segundo, no necesitamos más presiones. La presión que estamos descargando de nitrógeno es de 25 P6 y la presión de agua que estamos descargando es de 5 P6. Aquí se ve más o menos la figura en una cámara de alta gama para poder controlar y para poder observar el flujo que tenemos y lo estamos descargando. Así es como funciona. Y sí, aquí es donde se hace toda la magia para hacer el vórtice del patrón de descarga que estamos generando. Descargamos gas. No es un sistema, muchas veces nos comparan con un sistema de agua nebulizada o con un sistema de agua pulverizada, ¿no? Que existe en el mercado. No, es gas. Estamos usando agua, sí, pero agua en su estado gaseoso y se comporta como un gas. Es su presión. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lo estamos viendo en una fotografía de Schindler. Esta fotografía nos está mencionando que estamos llegando a la velocidad en el punto del emisor a un Mach 1, que es la velocidad del sonido, ¿no? En el caso de lo comparable que tenemos, alcanzar a los 2 pies de que empezamos la descarga, alcanzamos 80 millas por hora. Y bueno, ya a los 8 pies de descarga alcanzamos aproximadamente 40 millas por hora, ¿no? Por hacer un comparativo que es Usain Bolt, ¿no? En este caso, ¿no? De que es demasiado rápido, ¿no? Es un sistema de alta velocidad y de baja presión. Siguiente, por favor. Los tanques de nitrógeno. Los tanques de nitrógeno los tenemos entre 49 litros y 80 litros. Mi recomendación es que siempre manejemos los de 80 litros. ¿Por qué? Por disponibilidad del material. Esa es la razón. Cuando tenemos de 49 litros, pues es menos, estamos ocupando más espacio, entonces pudiéramos ocupar menos espacio con los de 80 litros para poder hacer un sistema, y también la disponibilidad y el refaccionamiento es mucho más comercial que los de 49 litros, ¿no? El espesor que tienen, pues bueno, cada uno de ellos va a tener un almacenaje aproximadamente de 310 pies cúbicos. Y bueno, estos sí son de alta presión. Obviamente vamos a tener una pequeña línea de alta presión entre el arreglo de cilindros y el tablero donde vamos a bajar nuestro combo panel, donde tenemos el tablero de fluidos, donde tenemos una válvula de aguja, y esta válvula de aguja va a bajar las presiones hasta los 25 PSI que vamos a descargar en el emisor en nuestro sistema. Siguiente, por favor.
La capacidad de los tanques, tenemos tanques desde 10 galones hasta 400 galones, va a depender el tamaño del área que vamos a estar protegiendo. No tenemos un límite de área para poder protegerlo, pero también hay que ser sensatos, ¿no? O sea, qué tipo de proyectos o qué tipo de áreas se justifica el poder proteger con este tipo de sistemas. Pero bueno, o sea, podemos tener tanques tan chiquitos. Bueno, aquí no pusimos el de 1 galón, pero tenemos de 1 galón que son para los bordes 500, que son chiquititos, pero ya cuando hablamos de áreas más grandes tenemos desde 10 hasta 400 galones. Siguiente, por favor. Es importante tener una comunicación con un panel de control, con un panel de alarma. Este panel de alarma lo que va a hacer es la activación, se activa como cualquier otro sistema de supresión. Tenemos una zona cruzada, pueden ser diferentes tecnologías o la misma tecnología, detectores fotoeléctricos o diferentes tecnologías de activación de humo, de fuego, incluso por medio de rayo también, fotobeams también pueden ser. En este caso, detección temprana también puede ser, aspiración temprana también puede ser. Y bueno, esto es lo que va a mandar una señal para hacer el release y mandarlo a un tablero de Vortex. Siguiente, por favor. Bueno, esto es como se vería la salida del emisor. Si son un poquito observadores, la tubería de arriba, el que está arriba es de acero al carbón, que es donde viene el nitrógeno, y la tubería de abajo viene o galvanizada o viene inoxidable o también puede ser de cobre, ¿no? Esta es la que tiene la línea de agua. Aquí tiene un filtro y este filtro va a estar conectado, adosado al emisor. En la salida del emisor es realmente donde se hace la combinación de la mezcla homogénea entre el nitrógeno y el agua, pero más o menos así se vería la instalación. Por las bajas presiones que estamos trabajando, el sistema es ranurado, ¿no? Podemos hacerlo con conexiones ranuradas. Siguiente, por favor. En el anterior no les mencioné, las cédulas son cédula 10, no necesito altas cédulas muy grandes o muy gruesas porque las presiones que estamos trabajando son presiones pequeñas. ¿Dónde sí necesito una cédula alta? Pues obviamente va a ser en el punto del arreglo desde los cilindros hasta donde voy a hacer la conversión a bajar la presión en el tablero de fluidos, ¿ok? El suministro de los cilindros van a ser entre 80 y 49 litros. Mi recomendación es que sea de 80 litros y los tanques, yo les había mencionado que vienen de 40 litros, también hay de 30 galones, perdón, y hasta 400 galones. Aquí me pusieron 200, pero son hasta 400 galones, ¿no? La válvula de aguja es la que va a hacer la baja de presión para bajar las presiones del nitrógeno. Y bueno, los otros componentes necesarios adicional del sistema Vortex, la detección, la tubería de nitrógeno, que esa sí va a ser de alta presión. Y en el caso de la tubería de agua puede ser de cobre, galvanizada o de acero inoxidable, ¿no? Mi favorito, señores, el de acero inoxidable. Tenemos una solución muy buena en Vitable que es un Big Press. Y el Big Press es únicamente a presión. Estamos uniendo las tuberías de acero inoxidable. La que sigue, por favor. Bueno, los diseños, vamos a diseñarlo como les mencionamos que había riesgos tipo A, tipo B y tipo C. El tipo A y el tipo C se va a diseñar con las siguientes condiciones. Cada boquilla o cada emisor vamos a estar teniendo un margen de entre 1800 pies cúbicos y hasta 250 pies cúbicos por emisor en el caso del nitrógeno y hasta 0.26 galones por minuto en el caso del agua, que eso es 1 litro, es muy poquitito, ¿no? Y en el caso del riesgo tipo B, aquí, así hacemos un poquito observadores, es menos nitrógeno el que requiere, son 150 pies cúbicos, comparado con los 250 del riesgo tipo A. Recuerden que en el riesgo tipo A, el nitrógeno lo que va a hacer es tener una acción mucho más rápida para riesgos incipientes, para riesgos más pequeñitos, para los primeros efectos de que no generamos tanto calor, pero tenemos flama, ¿no? Pues tenemos algo muy rápido que tenemos que apagar. Cuando tenemos un riesgo tipo B, ahí tenemos una tasa de liberación de calor mucho más alta y es por esto que aquí necesitamos más agua. Aquí nos vamos a ir a 1.06 galones por minuto. La siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos cuáles son los tipos de sistemas que tenemos? Puede ser un solo sistema con un panel combinado, un combo panel. Este combo panel va a ser la mezcla y la liberación entre el nitrógeno y el agua que estamos ocupando y obviamente vamos a tener un input. El input va a ser el panel
que va a controlar los sistemas de detección de humo en zona cruzada y nos va a mandar una señal y va a liberar toda la activación. Siguiente, por favor. El combo panel, en este caso, tenemos nuestro punto esencial de esto es que tenemos una válvula de aguja. La válvula de aguja es la que nos va a hacer la baja de la presión entre los cilindros que sí son de alta presión, que están a alta presión, que son 2.600 libras de nitrógeno, y también nos va a mandar una cierta presión para propeler el agua. El agua, en este caso, estamos conectados en el tubo que ven abajo, va a estar conectado para tener el nitrógeno y también para poner el agua y poder impulsarla hasta el riesgo que nosotros necesitamos. Esta liberación puede ser con un active release o puede ser con un contacto seco, cualquiera de los dos. Siguiente, por favor. Ventaja de los sistemas híbridos, puedo hacer multizonas. Estas multizonas yo puedo proteger todas las áreas. Recuerdan que yo no tengo una restricción de descargarlo en 10 segundos y las presiones que manejo son muy bajas, pero tengo alta presión en los cilindros de nitrógeno. Esto me hace que sea bastante atractivo al mercado. ¿Por qué? Porque normalmente en un agente limpio tengo los cilindros adosados al riesgo porque yo no puedo dilatarme más de los 10 segundos que me pide la norma. Entonces los tienen o ahí pegados o dentro del riesgo o en el pasillo afuera estorbando, ese tipo de circunstancias. En este caso yo puedo alejarme hasta 100 pies y poder usar el riesgo más crítico, el riesgo más grande, que va a ser el mismo banco de cilindros que va a proteger las otras áreas más pequeñas y que podemos protegerlos todos economizando mucho el sistema de una primera inversión. Siguiente, por favor. En el caso de estas situaciones, yo voy a hacer lo que son los sistemas multizonas y aquí es donde ocupo los otros dos paneles, que no son otra cosa más que la separación del panel de fluidos, que sería donde está la válvula de aguja, donde estoy bajando las presiones de nitrógeno, y en cada uno de los áreas que estoy protegiendo yo tengo paneles de zona, que estos paneles de zona me van a regular y me van a mandar la cantidad de nitrógeno y la cantidad de agua que necesito para cada una de las áreas. Y no necesariamente todas son iguales, ¿no? Pero lo puedo hacer, puedo economizar en esta parte. Siguiente, por favor. Esos son el panel de fluidos. El panel de fluidos solamente tiene la válvula de aguja. Y bueno, también aquí me va a llegar la señal. Yo puedo tener una activación con un active release o un contacto seco y puedo recibir múltiples zonas. Siguiente, por favor. Aquí está el panel de zona, aquí es donde voy a hacer el control para cada una de las áreas que yo voy a ir descargando a cada una de las áreas, ¿ok? Entonces, en cada uno de los radios que yo voy a poner un panel de zona que voy a poder controlar el flujo que tengo para cada una de estas que fue calculado y que fue necesario para cada una de las zonas. Siguiente, por favor. En este video podemos ver una descarga real, el anterior, y dale clic. Ahí está. Esto es un CCM, ¿ok? Este cuarto está en un mezanín, la planta manufacturera está en la planta de abajo y aquí tienen un CCM. Se está descargando el sistema, hay personas dentro del cuarto, e incluso algunas tienen hojas de papel, pues están probando y están midiendo qué tanta absorción de agua tenemos, ¿no? Se descarga de esta manera, así como lo ven, incluso se quitaron plafones para que vean que esto de hermético no tiene absolutamente nada, ¿no? Está abierto, están las áreas del aire acondicionado abierto, se está descargando el sistema, hay personas, ninguno de alto rendimiento, ¿verdad? Ninguno es un atleta de alto rendimiento, entonces obviamente sus puntos de oxígeno pues son los de una persona normal, ¿no? Aquí mencionamos que no tenemos un exceso de humedad, sin embargo, no es que haya humedad como la conocemos, sí es H2O lo que estamos descargando, pero lo estamos descargando en forma de gas, ¿ok? Al descargarse es como lo vimos en el primer video con la antorcha de propano. Aquí intentan encender un encendedor, no se puede, obviamente la piedrita sí genera una chispa, pero no se puede generar una flama, no hay manera de que se genere, el ambiente está rico en la mezcla homogénea de agua y de nitrógeno, ¿ok? Las personas están bien, no pasa absolutamente nada. Esto es una prueba, obviamente. ¿Qué nos va a decir la norma? La norma nos dice que no te expongas innecesariamente a los riesgos, ¿no? No tienes por qué quedarte, tienes que salir. Escuchas la alarma y tienes que salir. Esta es la planta, está en un mezanín, la puerta está abierta y así es como se está generando el vórtice dentro del área
es gas, ¿no? Esta es una situación real. El siguiente, por favor. Esta es una inundación total, también es una nave que también está en un mezanín. Si ustedes ven las columnas, está en un primer nivel. Es un mezanín. En estas son unas tinas que se llegan a incendiar porque contienen químicos y es para la separación de metales. Entonces se llegan a incendiar y aquí tenemos una aplicación local e inundación total al mismo tiempo. La realidad es que no fue tan inundación total, es aplicación local, porque lo que se incendia es la superficie de las tinas. Si ustedes son un poquito observadores, en la parte de arriba hay como una especie de ventanas. No son ventanas cerradas, son ventilas porque obviamente en la separación de metales se generan gases y al tener este tipo de gases, la acumulación de gases pues puede tener implicaciones. Entonces tiene que ser un área abierta y ventilada, ¿no? Entonces yo puedo poner este tipo de sistemas y me va a funcionar perfectamente para la protección contra incendios sin tener ninguna implicación de la salud de las personas y mucho menos del medio ambiente y es eficaz, obviamente, para lo que es, ¿no? Para suprimir el incendio. Esa sería una aplicación local. Inundación total, la realidad es que no inundan del todo, ¿no? Sería aplicación local. Muy bien. La siguiente, por favor. Y en este caso es una cabina de pinturas. En esta cabina de pinturas es muy grande, más de las que conocemos. Y en este caso tenemos un tráiler y son cabinas de pinturas de tráiler, por eso son tan grandes. Aquí hay mucha acumulación de gases. Normalmente es la aplicación por medio de brazos, por brazos robotizados y estos llegan a generar chispa y cuando generan chispa porque aquí tenemos solventes, ¿no? La pintura que usamos para pintar el chasis de estos vehículos, pues es de muy alta flamabilidad, ¿no? Entonces, lo mismo caso que en el video anterior, ustedes pueden ver que en la parte de arriba tenemos ventilas. ¿Por qué? Porque se acumulan gases. Entonces, al acumularse gases, pues es una implicación importante de protección contra incendio, ¿no? Entonces, en este caso hay personas, se descarga el Vortex y no les pasa absolutamente nada y es eficaz en la supresión de incendios. Siguiente, por favor. Muy bien, bueno, aquí hacemos una recapitulación. No solamente tenemos aplicaciones para espacios de misión crítica, esto es lo que nos atañe el día de hoy, lo que estamos viviendo el día de hoy, donde vienen las inversiones más importantes en el sector de la construcción y que nos atañe a todos nosotros, pues obviamente las áreas de misión crítica. Sin embargo, pues tenemos aplicaciones industriales en donde podemos proteger ese tipo de... Una aplicación muy interesante que en el pasado, en mi vida pasada, en otros trabajos, nunca pudimos dar una solución fue, por ejemplo, para turbinas, porque la turbina son lugares en donde son muy poco accesibles, pero hay personas y no las podemos parar del todo porque generalmente tienen una inercia, ¿no? El mismo peso de la turbina no para. Entonces no hay manera de tener una hermeticidad o poder parar o poder descargar con algún sistema si no tenemos, ahí hacemos algunos ingenios para poder que funcione, ¿no? En este caso no necesitaría hermeticidad y podemos trabajar con el volumen que se está moviendo durante el tiempo en el que para la turbina y tenemos el riesgo de incendio, podemos ocupar ese tipo de soluciones, ¿no? Riesgos eléctricos, el riesgo con una cantidad de electricidad lo más alto que hemos instalado es para 43.000 volts, ¿no? Entonces, en este caso, también podemos proteger riesgos en eléctricos en los que tenemos generación de energía, ¿no? Hornos de manufactura, también tenemos algunos casos interesantes que se han hecho en Latinoamérica para proteger hornos, ¿no? eh, molinos de laminación en acero, en aluminio. Cuando hablamos de este tipo de lugares, generalmente estamos hablando de metales y generalmente hay viruta, ¿no? Mientras podamos controlar que esto no se incendie y salga del confinamiento en el que estamos trabajando, es una buena aplicación también para estos.
cabe recalcar, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Bueno, estas son las aplicaciones comerciales, que esto ya hemos hablado mucho de esto. Me gustaría que se fueran con la idea de que no nada más podemos proteger áreas de cómputo o data halls o MCCs o áreas de almacenamiento automatizado, casas de máquinas, bancos, todo esto, no, no solamente esto, ¿no? También acervos culturales, papel, que esto lo tenemos mucho en gobierno, que es que por ley no podemos eh, quitarnos o poder destruir archivos en menos de 5 años. Esto es por ley. Entonces, también podemos proteger este tipo de lugares, archivos, acervos, laboratorios limpios, cuartos limpios para la industria farmacéutica o alimenticia, también lo podemos hacer, ¿no? Cuartos de resonancias magnéticas en los hospitales, ¿no? Los equipos donde nos hacen una resonancia magnética, donde nos hacen una tomografía, son extremadamente caros, ¿no? Entonces, todo esto podemos protegerlo también con un sistema Vortex y no tenemos la implicación de la hermeticidad, que en mi opinión es como el mayor valor que tenemos cuando otras soluciones no pueden, ¿no? No pueden porque sí necesitan la hermeticidad, porque si no comprometen su efectividad en la concentración de extinción. Entonces, chicos, esto es muy importante que conozcan que podemos hacerlo en cualquier lugar donde no tengamos hermeticidad, donde tengamos louvers, donde a lo mejor la implicación constructiva va a ser aún más cara que la solución de protección contra incendio. Recordemos que cuánto vale el minuto de datos, la caída del minuto de cada dato, ¿cuánto vale? Entonces, ¿realmente vale la pena poner una inversión de esta naturaleza? Por supuesto que lo vale, por supuesto que lo vale. Es un sistema nuevo, nuevo, relativamente nuevo. Fue lanzado en 2008, comercialmente en 2010. NFPA lanzó el estándar de sistemas híbridos de la 770 en 2020. Pues ni modo, así es esto, ¿no? Esto es largo, pero realmente es lo más nuevo que hay en el mercado y que no solamente estamos pensando en un sistema que sea efectivo en la supresión de incendios, sino que también lo podemos mantener, lo podemos recargar y es accesible para las personas, para el usuario final y seguro para las personas que van a estar en alguna situación en la que se tengan que exponer a esto. Siguiente, por favor. Haciendo una recapitulación y haciendo un resumen de lo que vimos, pues bueno, la efectividad del sistema no está condicionada a comprobar la hermeticidad del cuarto, que a mí me hace demasiado sentido que tenga valor en la industria, porque difícilmente los cuartos que protegemos son nuevos, de primera creación, de primera construcción, y si lo son, difícilmente pensamos en la hermeticidad y difícilmente pensamos en dónde vamos a alojar los cilindros. Esto los podemos tener alejados del riesgo, entonces es algo que yo creo que es algo muy, muy, muy valioso para proponerlo en sistemas donde no es tan factible, ¿no? Es un sistema 100% verde, que obviamente si tenemos conciencia ambiental, pues es algo muy bueno, y aunque no tengamos conciencia ambiental, pero tenemos conciencia comercial, esto va a estar disponible en el mercado porque está alineado a las normativas nacionales e internacionales que en determinado momento nos pueden llevar a comprometer por refaccionamiento o por recarga de los sistemas porque ya no estén disponibles por temas de regulaciones ambientales. Entonces es algo que tenemos que pensar cuando estemos proponiendo algún tipo de estos sistemas. Seguro para las personas, de verdad. La norma dice que no tenemos que exponernos innecesariamente, pero los accidentes suceden. Si nos quedamos atrapados, si nos caímos, si nos tropezamos, si nos desmayamos, si algo pasó y nos quedamos dentro de una descarga, pues el susto de nuestra vida, pero de ahí en fuera no va a pasar a mayores, no se metaboliza en la sangre, esto es agua y es nitrógeno, es aire, es lo que estamos respirando, no tiene ninguna implicación en efectos cardíacos y bueno, mientras esté diseñado por gente certificada, bien mantenido, tenemos controlados los niveles de oxígeno que estamos resguardando para tener una seguridad en las personas, ¿no? El área protegida con mínima presencia de agua. Lo mencionamos porque sigue siendo agua, ¿no? Sin embargo, ya se los mencioné, no es agua nebulizada ni es agua pulverizada y no es agua en su estado líquido, es agua en su estado gaseoso. De verdad, si tienen algún difusor en casa o una oficina o en los centros comerciales que están muy de moda que tengamos los difusores, acérquense, vean. Y realmente el vapor que sacan no moja, no tiene ninguna implicación en la humedad, no tiene una conductividad eléctrica,
Entonces, es perfectamente seguro para áreas muy sensibles como son los centros de datos. No tenemos ninguna implicación en bajar las temperaturas a un nivel que te afecte a los equipos. No tenemos alguna implicación en la vibración. Tampoco lo tenemos porque las presiones que trabajamos son extremadamente bajas y es alta velocidad, baja presión. ¿Recuerdan esa parte? Y bueno, en el costo de la recarga no es una preocupación. El costo de algunos otros agentes va entre los 18 y los $35 la libra, más o menos. Sí, dependiendo del tamaño del cuarto, es la cantidad de libras que vamos a estar ocupando. Ese es solamente el costo del commodity de la libra. Falta el costo de flete, el trabajo, el servicio y el costo al que se los quiera dar cada fabricante. Y si tenemos desabasto, como es un momento en el que estamos viviendo hoy 2022, que hay desabasto de muchos materiales, eh, también los agentes limpios hay desabasto de esto y obviamente incrementan los costos muchísimo, ¿no? Algunos sistemas de agentes limpios se han perdido patentes. Esto va a empezar una lucha de precios y una lucha de implicaciones también de fabricación de este tipo de agentes y cada fabricante te va a decir cuál va a ser el autorizado para poder hacer recargas. Entonces también son implicaciones que tenemos que estar pensando para las soluciones que vamos a dar a futuro, ¿no? Y que se puedan mantener y que se puedan recargar, ¿no? En el caso del nitrógeno, el nitrógeno son cacahuates. La verdad es que es muy económico la recarga de nitrógeno y el agua bidestilada o desmineralizada, pues el agua que ocupamos para la plancha. Y si no la usan, señores, empiezan a usar porque se tapan, se hace calcio. Entonces, el costo de esto en pesos mexicanos es aproximadamente de 30 pesos por litro, ¿no? Es extremadamente barato, ¿no? Más o menos $1.50 el litro de agua desmineralizada es muy económico. Entonces, cuando tengamos alguna implicación por un error humano o por una descarga de una situación real, recargarlo va a ser muy, muy económico, ¿no? Y la preocupación por trabajos o limpieza después de una descarga no es, por ejemplo, como si lo hacemos, obviamente los agentes limpios no hay nada que limpiar, pero hay algunas soluciones que trabajan con polvos químicos o algunas soluciones que trabajan con espumas y ahí sí hay que limpiar e incluso hay que cambiar equipos, ¿no? En este caso no es así, es extremadamente fácil y accesible. Y bueno, eso, la siguiente, por favor. Eso es todo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. El equipo de KDM, si me pueden sus comentarios, por favor. Claro que sí, Eurídice. Muchísimas gracias por tu presentación. Ha generado muchísimo interés. Muchas gracias por su permanencia. Así es que nos vamos rapidísimo con las preguntas. Tenemos la mano levantada de Marilú. Adelante, por favor. Adelante, Marilú. ¿Sí nos escuchas? Van a abrir su micrófono, ¿no? No sé si puedan. Sí, tienen acceso a su micrófono. Bueno, tenemos algunas otras preguntas en el chat. Nos vamos con la primera que tenemos aquí de Iván. Ujú. Buen día. ¿Cuántos contactos secos tiene cada tablero de zona? Podemos poner hasta 4 zonas más o menos. Cuando hablamos de multizonas, tenemos hasta espacios hasta 4 o 5 zonas máximo y obviamente se van a ir replicando si tenemos más zonas, ¿no? Donde vamos a estar más tableros. Gracias. Otra pregunta es de Ricardo Ramírez. Hola, ¿van a compartir la presentación para estudiarla? Claro que sí. Vamos a compartir el video. Va a estar en nuestras redes sociales. En un momento les compartimos el QR y los links donde pueden accesar. En caso de tener, Brian Rodríguez, buen día. En caso de tener un recinto de 250 metros cúbicos, ¿se podría solucionar mediante la implementación de dos sistemas Vortex 500? Mm, Lo ideal es que estuviera un solo sistema 1500, ¿no? El Vortex 500 es un sistema de preingeniería. En el caso de que ya sobrepasa los 173 metros cúbicos, ya nos iríamos a un sistema general. Tendría un poquito más de implicación porque necesitamos un diseño de una persona certificada, sin embargo, en costo no nos va a afectar, ¿no? Considero que es más fácil controlar un sistema, un solo sistema que dos sistemas. En este caso, a menos que los secciones o que los confines, pues lo ideal sería tener los sistemas Vortex 500. Pero si no es así, hacemos un sistema general
y en ese sistema general que se movería a un Vortex diseño 1500, podemos proteger el área de 250 metros cúbicos. De acuerdo. Otra pregunta también de Brian Rodríguez. ¿Cuál sería el radio de efectividad de cada emisor o cómo se determinaría el espaciamiento entre emisores? Aquí, señores, solamente les pido, recuerden que esto es un sistema nuevo y es de ingeniería aplicada. Tenemos muchos paradigmas que los traemos del radio de aplicación de área de densidad de rociadores, o que tenemos el área que me va a proteger, por ejemplo, cada detector de humo. Sin embargo, aquí es un pensamiento un poquito diferente. Entonces, cada emisor nos va a llevar a áreas por volumen. ¿Okay? Va a depender del tipo de riesgo. Si es un riesgo, lo vamos a clasificar como riesgo tipo A o un riesgo tipo B, y nos va a dar la implicación del volumen que tenemos de descarga de flujos por nitrógeno y de flujos de agua por segundo por emisor, por el área de aplicación, por el volumen de aplicación que vamos a estar necesitando. Entonces, en el caso de nosotros, obviamente, en este caso, con la presentación de KDM tiene personal certificado y que puede diseñarlo y que puede ayudarnos en esta parte. Si están interesados en la parte de aprender a diseñarlo, los invito a que consulten nuestros calendarios, que hacemos los cursos de certificación. Tenemos alrededor de 5 o 6 al año. Sin embargo, para grupos latinos organizamos 2 o 3 al año más o menos, dependiendo de la demanda que tengamos. Y los invito a que podamos capacitarnos en ese tipo de sistemas. ¿Ok? Gracias. Una de Ricardo Ramírez. ¿Protege el interior de gabinetes eléctricos de subestaciones eléctricas? ¿Ok? Sí podemos protegerlo, pero lo ideal sería, cuando tenemos un área confinada, esto sí puede ayudarnos a proteger riesgos arraigados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que dentro del mismo equipo, o sea, sí va a entrar por los equipos, por las rendijas, por el tiempo de descarga que tenemos y por el diseño que tenemos de un vórtice, ¿no? Entonces, sí, las partículas más pequeñas, yo les mencioné que van entre 10 y 5 micrones. Al ser esto gas, entra a los gabinetes que ya tenemos protegidos como una inundación total. Suele no ser así con otras soluciones por la restricción que tenemos de los 10 segundos. En este caso no es así y sí pueden entrar, pero lo ideal es que protejamos el área como inundación total, donde vamos a tener resguardados estos gabinetes. Gracias. Otra pregunta de Pablo. ¿El mantenimiento de este sistema en qué consistiría? Es prácticamente lo mismo que tenemos con cualquier otro tipo de sistema. Lo que vamos a hacer es una inspección visual. Vamos a ver que todos los cilindros estén a presiones, que estén llenos, que esté funcionando. Podemos hacer una prueba que le llamamos un pop test. El pop test es sin hacer una descarga real, solamente con nitrógeno, un porcentaje del nitrógeno que vamos a tener, y podemos hacer una descarga cada determinado cierto tiempo. Si nosotros consultamos la NFPA 770 o el manual de instalación, si es que ya son personas certificadas, si ya son personas certificadas, los invito a que revisen en su página del portal de Vortex. Ya está la edición F, que está alineada que es la última edición, y que está alineada a la NFPA 770, que salió a la luz en octubre de 2020. Entonces, prácticamente es una inspección visual, que todo esté funcionando, que todo esté en orden, y cada determinado tiempo podemos hacer un pop test, que es para hacer una comprobación de que el sistema está en funcionamiento. Es muy sencillo. Muchísimas gracias, Euri. La última pregunta la vamos a dejar hasta aquí porque ya nos extendimos muchísimo del horario. Entonces, terminamos con Andrés Santiago, que pregunta, ¿es un sistema es- standal- standalone? Standalone? Es decir, que el panel es solo de la marca Vitaulic o puede conectarse con algún otro sistema de detección. El sistema Vortex, la supresión es Vitaulic, ¿no? Sin embargo, este es un sistema con una comunicación abierta, y podemos comunicarnos con cualquier marca de detección y alarma, ¿no? Con cualquier marca Pues muchísimas gracias. en el Eh, sistema. vamos a escuchar unas palabras. Magda, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Euri, por tu presentación, la verdad, muy completa. Y bueno, ahorita tenemos como tal la participación de Fernando Delgado, él es nuestro director.
Estamos perdiendo un poco, Magda, pero muchísimas gracias, Eury. Con todo el gusto. Creo que Vortex es una solución que todo el mundo la tiene en la mente, todo el mundo cree que tal vez no es la solución correcta o que no es o que es para aplicaciones increíblemente específicas. Y lo que me gustó de la presentación del día de hoy es que pues, claramente se demuestra el gran campo de acción que tiene esta aplicación y la versatilidad que tienen en distintos tamaños y formatos, esta parte del sistema de preingeniería que facilita tanto las cosas. Entonces, pues agradecerle a Eury por su presentación y sobre todo a todos los participantes que hoy nos acompañaron. KDM va a estar siempre presente para apoyarles para este tipo de soluciones, claramente con el apoyo y el respaldo de Vitaulic detrás de nosotros. Entonces, agradezco a Vitaulic y a todos los participantes. Sabemos que se quedan algunas preguntas sin responder. Las vamos a tomar por fuera y yo creo que vía correo electrónico, que sé que tenemos la información de todos los participantes, podemos hacerlas llegar y si es necesario, pues extender esto a una segunda entrega donde ya veamos situaciones más particulares. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias por el espacio, agradezco mucho a KDM por este tiempo, de verdad una disculpa, intenté ser lo más breve que pude, pero esto es muchísima información, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta adicional que tengan y para dar todo el soporte a KDM, que es uno de nuestros integradores estrella de la parte de Vortex. Así que muchas gracias. Gracias, Eury, gracias a todos. Y pues por último, nada más cerrando el tema, vamos a tener próximos eventos, de hecho lo pueden consultar desde nuestras redes sociales, los invitamos a que puedan escanear ahorita este código QR, donde los va a hacer llegar precisamente al próximo evento que también va a estar muy interesante, con Tiago Márquez, hablando nuevamente más de agentes limpios. Pues para que se registren, no se lo pierdan, y también vamos a, todo esto obviamente es aunado a una participación muy importante también que vamos a tener en el evento de CD. También igual los invito a que escaneen el siguiente código QR, donde, bueno, en este caso uno de nuestros temas importantes precisamente va a ser Vortex, adicional a los demás que vamos a presentar en 15 días más o menos. Entonces, pues más que nada es invitarlos a que nos visiten en las redes, pero más allá es que lo compartan. Considero que esta información ya una vez que la tenemos, pues ser responsables como tal a quién más le puede servir. Entonces, por favor hagan esto, nos va a ayudar precisamente a que tengamos nuevas soluciones, nuevas tecnologías dentro de del mercado. Y pues simplemente es darle las gracias al equipo, Jade, gracias nuevamente por toda esta gran labor, Eury, nuevamente los aplausos, la verdad estuvo excelente la presentación, por eso no ni cortamos ni nada, al contrario, la seguimos. Y obviamente decirles que esta presentación quedó grabada. En este momento vamos a terminar la grabación y la vamos a estar compartiendo. Por favor, visiten nuestras redes sociales, es donde van a poder encontrar todo este tema de información y tenemos muchísimos otros, ¿no? Pero bueno, esta que fue muy, muy completa y si se quedaron en algo que no le entendieron, ahí lo pueden volver a consultar. Pues más que nada, gracias. Vamos a estar mandando las respuestas a sus preguntas y con esto damos por concluido el webinar. Muchas gracias a todos por su tiempo. Buena tarde. Gracias. Bye. Gracias. Bonita tarde.